Capítulo 12. Un lenguaje para las matemáticas. La Europa del siglo XVI es un hervidero. El Renacimiento ha desbordado Italia e inunda todo el continente. Las innovaciones se encadenan y los descubrimientos se multiplican. Al oeste, más allá del Atlántico, los navíos españoles han descubierto un nuevo mundo. Y mientras que un número cada vez mayor de exploradores se lanzan en busca de tierras lejanas, los intelectuales humanistas en sus bibliotecas viajan en el tiempo y redescubren los textos de la antigüedad. También en el ámbito religioso se revolucionan las tradiciones. La reforma protestante llevada a cabo por Martín Lutero y Juan Calvino conoce un éxito creciente y las guerras de religión van a hacer estragos en la segunda mitad del siglo. La propagación de estas nuevas ideas es obra, en buena medida, de la llegada de una novedosa invención creada hacia 1450 por el alemán Johannes Gutenberg, la imprenta de caracteres móviles. Gracias a este procedimiento, en esa época es posible imprimir con mucha mayor rapidez numerosos ejemplares de un libro y difundirlos a gran escala. Ya en 1482, los elementos de Euclides fueron la primera obra matemática impresa en Venecia. El procedimiento conoce un éxito fulgurante. A comienzos del siglo XVI, varios centenares de ciudades poseen su imprenta y se han impreso ya decenas de miles de obras. Las ciencias participan activamente en estas transformaciones. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publica De Revolutionibus Orbium Coelestium, o sobre las revoluciones de las orbes celestes. Menuda conmoción. Barriendo de un plumazo el sistema astronómico de Ptolomeo, Copérnico afirma que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no a la inversa. En los años siguientes, Giordano Bruno, Johannes Kepler y Galileo Galilei siguen su ejemplo, imponiendo el heliocentrismo como nuevo modelo cosmológico de referencia. Con todo, esta revolución atrajo sobre los sabios que la llevaron a cabo los ataques de la Iglesia Católica, que, tras haber alentado durante un tiempo el desarrollo de las ciencias, no estaba preparada, sin embargo, para la refutación de sus propios dogmas. Si Copérnico había tenido la presencia de ánimo para no publicar sus trabajos hasta poco antes de su muerte, Giordano Bruno, en cambio, será quemado en público en Roma y Galileo se verá forzado a abjurar ante el tribunal de la Inquisición. Cuenta la leyenda que, al salir del juicio, el sabio italiano murmuró entre dientes estas 4 palabras que se hicieron célebres: Eppur si muove. Y sin embargo, se mueve. Las matemáticas siguen su marcha y desembarcan poco a poco en los grandes reinos del occidente europeo, en particular en Francia. Huelga decir que antes de este periodo ya se habían practicado las matemáticas en el territorio francés. Los galos disponían de su sistema de numeración en base 20, un vestigio del cual es sin lugar a dudas el término francés para el número 80, quatre vingt, es decir, 4 veintes. Los romanos que ocuparon la Galia, pese a no ser grandes matemáticos, dominaban suficientemente las cifras para administrar con eficiencia su gigantesco imperio. Lo mismo cabe decir de los francos, los merovingios, los carolingios y los capetos, que se sucedieron a lo largo de la Edad Media. No obstante, Francia nunca había contado con matemáticos de primer orden. Nunca antes se habían descubierto en el hexágono francés teoremas o resultados relevantes que no fueran ya conocidos en otras partes del mundo. Dado que las matemáticas desembarcan en Francia, es mi oportunidad de ponerme en marcha con rumbo a la Vendée.
al oeste del país, tengo hoy una cita con el primer gran matemático francés del Renacimiento, Francois Viète. El pueblo de Foussayres-Fayres, a 12 kilómetros de Fontenay-le-Comté, está cargado de historia. Las primeras huellas de ocupación del lugar se remontan a la época galorromana, pero es en el Renacimiento cuando el pueblo va a conocer un periodo de gran prosperidad. Un buen número de artesanos y comerciantes vienen a instalarse aquí y sus negocios son florecientes. El comercio de la lana, del lino y del cuero adquiere fama en las 4 esquinas del reino. Todavía hoy se conservan increíblemente bien numerosas construcciones de esta época. Para su millar de habitantes, el pueblo cuenta al menos con 4 edificios clasificados como monumentos históricos y con muchas otras viviendas antiguas. Al norte del pueblo se encuentra un lugar llamado La Bigotiere, una antigua finca que Francois Viète heredó de su padre y que le valió su título de Señor de la Bogotiere. En la calle central se halla la posada Santa Catalina, antigua propiedad de la familia donde a Viète le gustaba pasar tiempo en su adolescencia. Me emociona penetrar en estos muros que vieron crecer el primer gran matemático del país. Sin duda, el joven Francois pasaría numerosas noches de invierno al amor de esta chimenea gigantesca que reina en el corazón de la estancia principal, hoy reconvertida en comedor. Sería al calor de esta lumbre donde prenderían las primeras brasas de sus pensamientos matemáticos. Viète no permaneció toda su vida en Foussayres-Fayres. Después de estudiar Derecho en Poitiers, viajó a Lyon, donde fue presentado por el rey Carlos IX, y luego pasó algún tiempo en La Rochelle antes de mudarse a París. Las guerras de religión alcanzan por entonces su paroxismo. La propia familia de Francois se halla dividida al respecto. Su padre, Etienne Viète, se convierte al protestantismo, en tanto que sus 2 tíos siguen siendo católicos. Francois permanece indiferente ante estos debates y jamás develará sus convicciones profundas. Fue tanto abogado de grandes familias protestantes como alto dignatario del reino. Estas vacilaciones no siempre se vieron con buenos ojos y atravesó varios periodos de desgracia. La noche de San Bartolomé de 1572 se encontraba en París, pero logró escapar de la masacre. No todos corrieron la misma suerte. Pierre de la Reme, que había sido el primero en introducir las matemáticas en la Universidad de París y cuyos trabajos habían ejercido una fuerte influencia en Viète, fue asesinado el 26 de agosto. En paralelo a sus cargos oficiales, Viète practicaba las matemáticas como aficionado. Es un buen conocedor de Euclides, de Arquímedes y de los sabios de la antigüedad, cuyos textos se redescubren en el Renacimiento. Se interesa asimismo por los sabios italianos y es uno de los primeros en leer el álgebra de Bombelli, cuya publicación había pasado más bien desapercibida. El matemático francés permanecerá, no obstante, del lado de los indecisos en cuanto a la introducción de los números sofisticados. A lo largo de su vida, Viète publicará sus obras matemáticas a sus expensas para ofrecerlas a quien le parezca digno de leerlas. Se interesa por la astronomía, la trigonometría y la criptografía. En 1591, Viète publica la que será su obra principal, In Artem Analyticem Isagoge, o Introducción al Arte Analítico, conocido a menudo simplemente como Isagoge. Curiosamente, si la Isagoge fuera un hito, no es debido a sus teoremas o a sus demostraciones matemáticas, sino a su manera de formular estos resultados. Viète será el principal instigador de la nueva álgebra que hará surgir en algunas décadas un lenguaje matemático completamente novedoso. Para comprender su método,
hemos de volver a sumergirnos en las obras matemáticas de épocas anteriores. Aunque los teoremas geométricos de Euclides o los métodos algebraicos de Al-Khwarizmi siguen siendo muy útiles en nuestros días, la forma de expresarlos se ha transformado radicalmente. Los sabios antiguos carecían de un lenguaje específico para escribir las matemáticas. Todos los símbolos que nos resultan tan familiares como los empleados para las 4 operaciones elementales, más, menos, por y entre, no se inventarían hasta el Renacimiento. Durante cerca de 5 milenios desde los mesopotámicos hasta los árabes, pasando por los griegos, los chinos y los indios, las fórmulas matemáticas parasitan el vocabulario corriente de las lenguas en las que estaban escritas. Así pues, los libros de Al-Khwarizmi y los algebristas de Bagdad están íntegramente redactados en árabe y sin ningún simbolismo. En sus obras, ciertos razonamientos que hoy pueden expresarse en unas líneas podrían extenderse varias páginas. Recordemos la siguiente ecuación de segundo grado, presentada en su Al-Jabra. El cuadrado de un número más 21 es igual a 10 veces dicho número. Así detallaba Al-Khwarizmi su resolución. Los cuadrados de los números son iguales a las raíces. Por ejemplo, un cuadrado y 21 en números son iguales a 10 raíces del mismo cuadrado. Es decir, ¿cuál debe ser la cantidad de un cuadrado que, al añadirle 21 dirhams, se vuelve igual al equivalente de 10 raíces de este cuadrado? Solución. Se toma la mitad del número de raíces, aquí la mitad es 5, multiplícala por ella misma. El producto es 25. Réstale el 21 asociado al cuadrado. El resto es 4. Extrae su raíz. Es 2. Réstasela a la mitad de las raíces, que es 5. Quedan 3. Esta es la raíz del cuadrado que buscas. Y el cuadrado es 9. También podrías añadir la raíz a la mitad de las raíces. La suma es 7. Esta es la raíz del cuadrado que buscas, y el cuadrado mismo vale 49. Un texto semejante sigue resultando hoy engorroso, incluso para los estudiantes que dominan perfectamente el método en cuestión. Su resolución conduce a 2 soluciones, 9 y 49. El álgebra retórica, como se denominará más adelante, no solo es muy larga en su escritura, sino que adolece asimismo de ciertas ambigüedades de la lengua, que pueden conferir varias interpretaciones a una misma frase. Al tornarse más complejos los razonamientos y las demostraciones, este modo de escritura va a revelarse cada vez más arduo de manipular. A estas dificultades se añaden a veces las que los matemáticos se imponen a sí mismos. Así, es frecuente hallar matemáticas escritas en verso. Con frecuencia, se trata de un fenómeno residual, de una tradición oral en la que el aprendizaje memorístico se facilita mediante la forma poética. Cuando Tartaglia transmite su método de resolución de las ecuaciones de tercer grado a Cardano, lo redacta en italiano y en alejandrinos. Evidentemente la demostración pierde en claridad lo que gana en poesía, y cabe sospechar legítimamente que Tartaglia, cuyas reticencias a divulgar su prueba nos son conocidas, habría enturbiado voluntariamente la comprensión. He aquí un extracto traducido al castellano. Cuando el cubo de las cosas se hallen iguales al número, encuentra otros 2 que difieran de éste. Después, como es habitual, que su producto sea igual al cubo del tercio de la cosa. Luego, en el resultado general de sus raíces cúbicas bien sustraídas, obtendrás tu cosa principal. Tirando a oscuro, ¿verdad?
lo que Tartaglia llama la cosa es precisamente el número buscado, la incógnita. La presencia de cubos en este texto indica que se trata de una ecuación de tercer grado. El propio Cardano, una vez en posesión del poema, experimentará las mayores dificultades para descifrarlo. Para hacer frente a esta complejidad creciente, los matemáticos comenzarán a simplificar poco a poco el lenguaje algebraico. Este proceso se inicia en el occidente musulmán, en los últimos siglos de la Edad Media, pero el movimiento adquiere toda su extensión, sobre todo en Europa entre los siglos XV y XVI. En un primer momento hicieron su aparición nuevos términos específicos de las matemáticas. Así, a mediados del siglo XVI, el matemático galés Robert Recorde propuso una nomenclatura para ciertas potencias del número desconocido, basada en un sistema de prefijos que permitirá multiplicar las potencias hasta donde se desease. Así, por ejemplo, el cuadrado de la incógnita se denomina Cencique. Su sexta potencia, Cencicubique. Y su octava potencia, Cencique. Y después, poco a poco, comienzan a aparecer por doquier y de manera dispersa símbolos completamente nuevos que, sin embargo, hoy nos resultan muy familiares. Hacia 1460, el alemán Johannes Wittmann es el primero en emplear los signos de la cruz y la rayita para designar la adición y la sustracción. A comienzos del siglo XVI, Tartaglia, a quien ya conocemos, es uno de los primeros en utilizar los paréntesis en los cálculos. En 1557, el inglés Robert Recorde utiliza por primera vez el signo igual para designar la igualdad. En 1608, el neerlandés Rudolf Snellius emplea una coma para separar la parte entera y la parte decimal de un número. En 1621, el inglés Thomas Harriot introduce los signos menor y mayor para marcar la inferioridad o la superioridad de dos números. En 1631, el inglés William Oughtred utiliza la cruz X para expresar la multiplicación, y en 1647 será el primero en emplear la letra griega pi para designar la famosa relación de Arquímedes. Por su parte, el alemán Johann Rahn emplea por vez primera en 1659 el símbolo entre para la división. En 1525, el alemán Christoph Rudolph designa la raíz cuadrada mediante el signo, al que el francés René Descartes añade una barra horizontal en 1647. Por supuesto, todo esto no se hace de manera lineal ni ordenada. A lo largo de este periodo, multitud de otros símbolos aparecen y desaparecen. Algunos se utilizan una sola vez, otros se desarrollan y compiten entre ellos. Entre la primera utilización de un signo y su adopción definitiva por el conjunto de la comunidad matemática, transcurren con frecuencia varios decenios. Así, un siglo después de su introducción, los signos más y menos aún no se habían adoptado por completo, y muchos matemáticos empleaban todavía las letras P y M, iniciales de las palabras latinas plus y minus, para designar la adición y la sustracción. ¿Y qué papel desempeña Viète en todo esto? El sabio francés va a ser uno de los catalizadores de este vasto movimiento. En la Isagoge lanza un ambicioso programa de modernización del álgebra y pone la piedra angular mediante la introducción del cálculo literal, es decir, el cálculo con letras del alfabeto.
Su propuesta es tan sencilla como desconcertante: designar las incógnitas de las ecuaciones mediante vocales y los números conocidos mediante consonantes. No obstante, esta atribución de las vocales y las consonantes se abandonará enseguida, en favor de una propuesta ligeramente diferente de René Descartes. Las primeras letras del alfabeto A, B, C designarán las cantidades conocidas, y las últimas X, Y y Z serán las incógnitas. Esta es la convención que hoy siguen utilizando la mayoría de los matemáticos, y la letra X se ha convertido hasta en el lenguaje ordinario en símbolo de lo desconocido y del misterio. Para entender bien cómo se ha transformado el álgebra mediante este nuevo lenguaje, recordemos la siguiente ecuación. Buscamos un número que, multiplicado por 5, da 30. Gracias al nuevo simbolismo, esta ecuación se escribe en lo sucesivo con un puñado de signos. 5 por x es igual a 30. Hemos de reconocer que es mucho más corto. Recordemos también que esta ecuación no era sino un caso particular de una clase mucho más amplia. Buscamos un número que, multiplicado por una cierta cantidad 1, da una cantidad 2. Esta ecuación se expresa en lo sucesivo: a por x es igual a b. Al tomarse del principio del alfabeto, sabemos que los números a y b son cantidades conocidas a partir de las cuales intentamos calcular x. Y como habíamos visto, las ecuaciones de este tipo se resuelven dividiendo la segunda cantidad conocida por la primera. En otros términos, x es igual a b entre a. Entonces los matemáticos empiezan a confeccionar listas de casos y a establecer las reglas de manipulación de las ecuaciones literales. El álgebra se transforma poco a poco en una forma de juego cuyas jugadas autorizadas vienen determinadas por estas reglas de cálculo. Retomemos la resolución de nuestra ecuación. Al pasar de a por x igual b a x es igual a b entre a, la letra a ha pasado de izquierda a derecha del signo igual, y su operación se ha transformado de multiplicación en división. Esta es, pues, una regla autorizada. Toda cantidad multiplicada puede pasar dividida al otro lado de la igualdad. Reglas similares permiten tratar las adiciones y las sustracciones, o transformar las potencias. El objetivo del juego sigue siendo el mismo: averiguar el valor de la incógnita x. Este juego de símbolos es tan eficaz que el álgebra se independiza rápidamente de la geometría. Ya no es preciso interpretar las multiplicaciones como rectángulos, ni hacer demostraciones en forma de puzzles. Las X, las Y y las Z cogen el relevo. Y eso no es lo mejor. La fulgurante eficacia del cálculo literal va a invertir la relación de fuerzas, y pronto será la geometría la que dependerá de las demostraciones algebraicas. Esta inversión la desencadenará el francés René Descartes al introducir un medio simple y poderoso de algebrizar los problemas de la geometría a través de un sistema de ejes y coordenadas. Coordenadas cartesianas. La idea de Descartes es tan elemental como genial. Situar en el plano dos rectas graduadas, una horizontal y otra en vertical, a fin de localizar cada punto geométrico mediante sus coordenadas en función de estos dos ejes. Observemos, por ejemplo, en pantalla el punto A siguiente. El punto A se halla justo encima de la graduación 2 del eje horizontal y al nivel de la graduación 4 del eje vertical.
Sus coordenadas son, por tanto, 2 y 4. Mediante este procedimiento se vuelve posible representar cada punto geométrico mediante dos números e inversamente asociar un punto a cada par de números. Desde sus inicios, la geometría y los números han mantenido siempre relaciones estrechas, pero con las coordenadas de Descartes, ambas disciplinas van a fundirse. En lo sucesivo, cada problema de geometría puede interpretarse en términos algebraicos, y cada problema de álgebra puede representarse geométricamente. Observemos, por ejemplo, la siguiente ecuación de primer grado. X más 2 igual Y. Se trata de una ecuación con dos incógnitas. Buscamos X e Y. Por ejemplo, es posible ver que X igual 2 e Y igual 4 forman una solución, puesto que 2 más 2 es igual a 4. Cabe advertir entonces que los números 2 y 4 son precisamente las coordenadas del punto A. Así pues, esta solución se puede representar geométricamente con este punto. A decir verdad, la ecuación X más 2 igual Y posee infinitas soluciones. Por ejemplo, X igual 0 e Y igual 2, o X igual 1 e Y igual 3. Para cada valor posible de X, es posible hallar la Y correspondiente añadiendo 2. Así pues, como observamos en pantalla, podemos situar en nuestro plano todos los puntos correspondientes a estas soluciones. Y esto es lo que obtenemos. Una línea recta. Todas las soluciones se alinean perfectamente para formar una línea recta. Ni una sola queda fuera. En el mundo de Descartes, esta recta es, por tanto, la representación geométrica de la ecuación, al igual que la ecuación es la representación algebraica de la recta. Ambos objetos se confunden, y hoy en día no es raro oír hablar a los matemáticos de la recta X más 2 igual Y. Damos el mismo nombre a cosas diferentes. El álgebra y la geometría se están convirtiendo en una misma disciplina. Esta correspondencia da lugar a todo un diccionario que permite traducir los objetos del lenguaje geométrico al lenguaje algebraico y viceversa. Por ejemplo, lo que se llama punto medio o centro en geometría se denomina media en álgebra. Retomemos nuestro punto A de coordenadas 2 y 4 y añadamos un punto B de coordenadas 4 y menos 6. Para hallar el punto medio del segmento que une A y B, basta entonces con hacer la media de las coordenadas. La primera coordenada de A es 2 y la de B es 4, por lo que podemos deducir que la primera coordenada del punto medio es igual a la media de estos dos números. 2 más 4 entre 2 igual 3. Al hacer lo mismo en el eje vertical, obtenemos 4 más menos 6 entre 2 igual menos 1. Las coordenadas del punto medio son, pues, 3 y menos 1. Podemos comprobar que esto funciona dibujando la figura en pantalla. En este diccionario de álgebra-geometría, un círculo se convierte en una ecuación de segundo grado, y el punto de intersección de dos curvas viene dado por un sistema de ecuaciones. Mientras que el teorema de Pitágoras, las construcciones trigonométricas o los despieces en puzzles se transforman en diversas fórmulas literales. En resumen,
Ya no es preciso dibujar las figuras para hacer geometría. Los cálculos algebraicos han ocupado su lugar y son mucho más rápidos y prácticos. En los siglos posteriores, las coordenadas cartesianas cosecharon numerosos éxitos. Uno de sus más bellos logros fue sin duda la resolución de una conjetura que se le resistía a los matemáticos desde la antigüedad: la cuadratura del círculo. ¿Podemos dibujar con regla y compás un cuadrado de la misma superficie que un círculo dado? Recordemos que hace más de 3000 años el escriba Ahmes ya se devanaba los sesos con esta pregunta. Después de él, los chinos y los griegos habían intentado responderla sin más éxito. Y con el transcurso de los siglos, el problema se había convertido en una de las conjeturas más importantes de la matemática. Gracias a las coordenadas cartesianas, las líneas rectas trazadas con regla se transforman en ecuaciones de primer grado, en tanto que los círculos dibujados con compás se convierten en ecuaciones de segundo grado. Desde un punto de vista algebraico, la cuadratura del círculo se plantea pues de la siguiente forma. Puede hallarse una serie de ecuaciones de primer o de segundo grado cuya solución sea el número pi. Esta nueva formulación relanzó las investigaciones, pero incluso formulada en estos términos, la pregunta seguía siendo complicada. Finalmente, fue el matemático alemán Ferdinand von Lindmann quien puso fin al suspense en 1882. No, el número pi no es solución de ecuaciones de primer o de segundo grado, y por consiguiente, la cuadratura del círculo es imposible. Así acabó el problema que conserva en la actualidad el título de la conjetura que más tiempo ha resistido los asaltos de los matemáticos. Las coordenadas cartesianas pueden hacerse extensivas con facilidad a la geometría en el espacio. En 3 dimensiones, cada punto se identifica mediante 3 coordenadas, y los procedimientos algebraicos pueden aplicarse aquí de la misma forma. Las cosas se tornan más delicadas al pasar a la 4ª dimensión. En geometría resulta imposible representar una figura en 4D, puesto que todo nuestro mundo físico es tridimensional. En álgebra, en cambio, no hay ningún problema. Un punto de la 4ª dimensión es simplemente una secuencia de 4 números. Y todos los métodos algebraicos se aplican aquí con naturalidad. Si consideramos, por ejemplo, los puntos A y B, cuyas coordenadas son 1, 2, 3 y 4 por una parte y 5, 6, 7 y 8 por la otra, podemos emplear tranquilamente la media de estos números para afirmar que su punto medio tiene las coordenadas 3, 4, 5 y 6. La geometría en 4 dimensiones será explotada especialmente en el siglo XX por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, quien utilizará la 4ª coordenada para modelizar el tiempo. Y podemos continuar por esta vía mucho tiempo. Una secuencia de 5 números es un punto en 5 dimensiones. Añadamos un 6º número y estaremos en 6 dimensiones. Este proceso no tiene límites. Una secuencia de 1000 números es un punto en un espacio de 1000 dimensiones. A este nivel, la analogía puede antojarse un simple juego de lenguaje apto como diversión, pero carente de utilidad real. Desengañémonos. Esta correspondencia encuentra múltiples aplicaciones, sobre todo en estadística, cuyo objetivo
es precisamente el estudio de las largas series de datos numéricos. Si estudiamos, por ejemplo, datos demográficos de una población, puede que deseemos cuantificar hasta qué punto ciertas características, como la estatura, el peso o los hábitos alimentarios de un grupo de individuos, fluctúan alrededor de la media. Al interpretar esta cuestión en términos geométricos, se trata de calcular la distancia entre dos puntos, el primero de los cuales representa la serie de datos relativos a cada individuo, y el segundo, la serie media. Por consiguiente, existen tantas coordenadas como el número de individuos del grupo. El cálculo se hace entonces con ayuda de triángulos rectángulos, a los que puede aplicarse el teorema de Pitágoras. El estadístico que calcula la desviación típica de un grupo de 1000 individuos emplea, por tanto, a menudo y sin saberlo, el teorema de Pitágoras en un espacio de 1000 dimensiones. Este método se aplica igualmente en biología de la evolución, para calcular la diferencia genética entre dos poblaciones animales. Midiendo mediante fórmulas tomadas de la geometría la distancia entre sus genomas codificados en forma de serie de números, se puede establecer la proximidad relativa de diferentes especies y a partir de ahí deducir poco a poco el árbol genealógico del ser vivo. Podemos llevar incluso las exploraciones hasta series infinitas de números, es decir, hasta puntos en un espacio de dimensión infinita. A decir verdad, ya conocemos algunas. Son las sucesiones numéricas, tales como las de Fibonacci. Al estudiar sus conejos, el matemático italiano hacía, sin sospecharlo, geometría en infinitas dimensiones. Esta interpretación geométrica es la que permitirá especialmente a los matemáticos del siglo XVIII establecer con la mayor claridad posible el vínculo sutil que conecta la sucesión de Fibonacci con la proporción áurea.